Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Use la nueva función tabular de Wolfram Matemática. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted aprenderá a construir objetos tabulares, manipular datos de estos objetos tabulares, transformar columnas, trabajar con diferentes fuentes de datos, trabajar con distintos tipos de datos, usar ejemplos del repositorio de datos de Wolfram y finalmente limpiar datos de un objeto tabular. Si durante el webinar usted tiene alguna duda, pregunta o comentario, la puede hacer a través de nuestro chat. Al final tendremos una sesión de preguntas y comentarios. Sean bienvenidos. Wolfram Language en la versión 14.2 introduce un nuevo contenedor especializado en datos tabulares llamado Tabular. Está diseñada para crear estructuras de tablas personalizadas de forma más intuitiva, legible y versátil. La forma más sencilla de construir un objeto tabular es proveer la matriz de datos y las claves o los nombres de las columnas. Aquí tenemos la función tabular, donde tenemos la primera fila, la segunda fila y los nombres de las columnas. En este caso es col01, col02 y col03. Vamos a ejecutar y aquí tenemos nuestros datos tabulares donde está la columna 01, donde aparecen los nombres de las columnas. Si pongo el puntero sobre el nombre de la columna, me va a decir qué tipo de dato es el que generalmente contiene. En este caso es un entero. Aquí esta es una cadena y estos son días. Los datos tabulares se encuentran en muchos lugares. Se encuentran en hojas de cálculo, en bases de datos, en tablas de datos, etc. Podemos manipular eficientemente grandes cantidades de datos haciendo uso de la homogeneidad de los datos en las columnas, como es en este ejemplo. Aquí, por ejemplo, todos los datos de la columna 1 son enteros, todos los datos de la columna 2 son cadenas de texto y en la columna 3 tenemos fechas. ¿Por qué trabajar con Tabular? Bueno, aquí tenemos más de 30 nuevas funciones para trabajar con la función Tabular. Tiene excelentes visualizaciones, como acabamos de ver en el ejemplo pasado. La documentación es ampliamente extensa en la guía Tabular Guide. Vamos a hacer clic para ir a la documentación. Aquí está la documentación sobre la función tabular. Aquí están los objetos tabulares, las fuentes de datos, limpiando datos, transformando datos, visualizando, modelando, comunicando datos tabulares. Aquí están las guías relacionadas y tenemos una extensa documentación sobre la función tabular. Además que tenemos numerosos ejemplos de datos en la página Wolfram Data Repository, que es esta página. Es una fuente pública que alberga una colección muy grande de datos computables que están curados y estructurados para su uso inmediato en cálculo, visualización, análisis y más. Están clasificados por estas diferentes categorías o por diferentes tipos de datos. Tenemos datos numéricos, series de tiempo, de imágenes, texto, audio, entidades computacionales, grafos y datos geoespaciales. El flujo de trabajo para los datos puede contener múltiples funciones relacionadas a funciones para obtener fuentes de datos y para entenderlos tenemos funciones para transformar, para visualizar y para modelar datos tabulares. Y al final tenemos funciones para poder comunicar nuestros resultados sobre el flujo de trabajo.
Aquí tenemos algunas funciones básicas de Tabular. Empecemos creando una lista de países. En este caso es el grupo de los 7. Esto con la función EntityList voy a obtener los diferentes países que conforman el grupo de los 7. Para cada uno de ellos voy a obtener su nombre, la bandera, la capital, el área, la población, la fecha de independencia y el código de internet. Esto lo voy a almacenar aquí en column keys y con la función entity value y esta función pura voy a obtener cada uno de estos elementos de estos 7 países y lo voy a almacenar en G7 metrics. Lo que nos queda como resultado esta matriz. Aquí tenemos el primer elemento y los siguientes elementos están aquí. Ya que tengo esta matriz, esto es una lista de listas, voy a construir mis datos tabulares con la función tabular, donde voy a poner la matriz como primer elemento y como segundo elemento el nombre de las columnas y lo voy a almacenar en G7. Aquí tengo mis datos tabulares donde aparece el nombre. Aquí si pongo el puntero sobre la columna, sobre el título de la columna, me va a aparecer entre paréntesis el tipo de dato. En este caso es una cadena de texto. Aquí tenemos la bandera, la capital, que en este caso son ciudades, el área, que está en kilómetros cuadrados, la población, que es el número de personas, la fecha de independencia, que el formato es de fecha, y el código de internet, que es una cadena de texto. Vamos a obtener algunas partes de este objeto tabular y como vemos, tabular es un objeto en 2 dimensiones. Vamos a obtener las dimensiones con la función dimensions. En este caso es un objeto de 2 dimensiones. Tenemos 7 filas, 7 columnas. Y ahora vamos a extraer los elementos. Por ejemplo, voy a obtener del segundo elemento el código de internet con la función part. Y en este caso es Francia, el código de internet es FR. Vamos a extraer la última fila. Y esta última se extrae como una fila tabular. Si la vemos en forma normal, esencialmente eso equivale a una asociación. Entonces aquí tenemos el nombre, Estados Unidos, la bandera, la capital, etc. Ahora vamos a extraer una columna representando una lista de ítems del mismo tipo. Por ejemplo, aquí voy a extraer todos los elementos, la columna área. Nuevamente lo pongo en forma normal y voy a obtener los elementos de esa columna que representan el área de cada uno de los países. Los nombres de las columnas los vamos a obtener con la función columnKeys. Aquí están los nombres de las columnas. Los tipos de datos en las columnas los vamos a obtener con la función columnTypes. Por ejemplo, el nombre es una cadena. La ciudad capital es una entidad, que es una asociación, que es una entidad computacional, en este caso es una ciudad. Podemos calcular, agregar o remover nuevas columnas. Vamos a visualizar nuevamente el objeto tabular G7. Y ahora vamos a calcular, ya que tenemos el área y la población, podemos calcular la densidad poblacional. Esto lo vamos a calcular dividiendo la población entre el área. Bueno, ¿esto cómo lo podemos hacer? Esto lo podemos hacer con la función transfer columns. Aquí vamos a poner el objeto tabular que es G7 y vamos a crear esta nueva columna que va a ser la columna density.
que va a estar dado por esta función que va a ser la población entre el área. Es decir, va a tomar cada uno de estos elementos de la columna población y lo va a dividir entre el área correspondiente. De esta forma podemos calcular nuevas columnas a partir de datos ya existentes con la función transform columns. Y como vemos, aquí tenemos al final la densidad. Aquí es 3.94 personas por kilómetro cuadrado. O, por ejemplo, este otro caso son 120.50 personas por kilómetro cuadrado. Ahora vamos a hacer otras operaciones. Vamos a agregar la columna de densidad, pero ahora después de la columna de capital. Vamos a tomar el año de independencia. Aquí tenemos la fecha de independencia. Ahora vamos a tomar el año de independencia, es decir, vamos a tomar la fecha y de ahí tomamos el año. Y vamos a borrar la columna de población, esta columna. Nuevamente vamos a usar la función transform columns. Vamos a poner el objeto tabular. Después de capital city voy a poner la densidad, que es este cálculo. Voy a poner la fecha de independencia y la voy a poner como esta función, donde voy a tomar la fecha de independencia, hago una función que es la función daylist, que me va a generar una lista del año, mes y día, y de ahí voy a tomar el primer elemento, que es el año. Y en la columna población no va a aparecer nada. Así que veamos el resultado. Después de la capital tenemos la densidad. Ya no vemos la columna de población. Tenemos área. En la fecha de independencia tenemos el año. Aquí tenemos algunos tipos de datos. Por ejemplo, podemos manejar datos tipo numérico. Aquí tenemos la función tabular. Tenemos diferentes valores numéricos. Por ejemplo, aquí tenemos raíz de 2, aquí tenemos pi. Y los vamos a almacenar en tab. Aquí vemos, por ejemplo, este dato está olvidado. Aquí tenemos raíz de 2 y aquí tenemos pi. Vamos a checar qué tipos de datos tenemos con column types. En la columna 1 tenemos que es un entero. En la columna 2 tenemos que es un real. Noten que a pesar que este dato está olvidado, de todos modos tabular me identifica que la columna 2 es un dato tipo real. En la columna 3 tenemos una expresión inerte o simplemente una expresión no identificada. Y bueno, lo que podemos hacer aquí es podemos cambiar el tipo de columna. Por ejemplo, con la función castColumns voy a cambiar la columna 1 por una columna tipo real. Es decir, esta que son enteros, los voy a cambiar a reales. Y aquí, como vemos, en la columna 2 tenemos valores reales y aquí en la columna 1 ya aparecen valores reales, puesto que aquí tenemos números con decimales y aquí en este caso no tenemos números con decimales, aquí son enteros, aquí son números reales. También podemos trabajar con fechas. Vamos a generar fechas aleatoriamente con la función randomDate. Vamos a generar una fecha aleatoria. Aquí está esta fecha aleatoria. Y bueno, de estas vamos a generar 100,000 y las vamos a almacenar en fechas. Y de este elemento que contiene 100,000 fechas aleatorias, vamos a obtener el elemento 50,000, que es este. Y ahora estas
estos elementos los voy a poner en un objeto tabular con la función tabular column y lo voy a almacenar en TC. Aquí ya tengo el objeto, que es una columna tabular, y voy a obtener el objeto, como en este caso voy a obtener el elemento 50,000. Aquí voy a obtener el elemento 50,000, que es exactamente el mismo dato que tengo aquí arriba. La representación tabular es mucho más eficiente. Vamos a verificarlo con la función byteCount, es decir, cuántos bits ocupa en la memoria estos dos elementos, el elemento fechas y el elemento TC, que son las mismas fechas, solo que almacenados en forma tabular. Observemos que la diferencia es notable. Ocupa menor espacio cuando se trata de un objeto tabular. Vamos a ver qué tan rápidos son los cálculos usando una lista y usando la función tabular. Aquí tenemos la función min de fechas. Recordemos que esto es una lista de fechas y vamos a calcular el promedio. Vamos a ver cuánto tiempo se lleva en sacar este promedio. Aquí está, son 2.03 segundos y esta es la fecha promedio. Ahora lo vamos a hacer con el objeto tabular. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Obtuvimos el mismo promedio, pero el tiempo de cálculo bajó a 0 segundos. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de que haya valores olvidados? Es decir, que haya valores que no estén presentes. Bueno, en este caso los cálculos se hacen a pesar de la presencia de valores olvidados. Solo se van a utilizar las entradas que son válidas. Aquí voy a generar enteros aleatorios del 1 al 100,000. Voy a generar 20,000 de ellos y estos van a ser los elementos de fechas que van a ser asignados como olvidados. Nuevamente los pasamos a forma tabular. Y con la función min voy a volver a obtener el promedio de esas fechas y voy a calcular el tiempo, voy a obtener el tiempo de cálculo. Nuevamente el tiempo de cálculo es 0 y esta es la fecha promedio, que es completamente diferente a esta, puesto que para este objeto tabular ya incrustamos valores olvidados. Con tabular podemos trabajar distintos tipos de expresiones. Vamos a trabajar con datos de obras de Frida Kahlo. Aquí tenemos una entidad computacional. Una entidad computacional representa algo en la vida real. En este caso representa a la pintora Frida Kahlo. Una entidad computacional tiene diferentes propiedades. Veamos en este caso cuáles son sus propiedades. Estas son las diferentes propiedades o datos acerca de la entidad computacional. Entre ellos tenemos las obras de arte notables. Veamos cuáles son las diferentes obras de arte notables de Frida Kahlo. Observemos que nos arrojan diferentes entidades computacionales, cada una de ellas es una obra de arte y como se trata de una entidad computacional también va a tener propiedades. Por ejemplo, esta obra tiene diferentes propiedades, veamos cuáles son sus propiedades. Estas son las diferentes propiedades, el área, por ejemplo, el artista, la fecha en que se completó, la diagonal, entre otras propiedades de esta obra. Vamos a tomar algunas propiedades de estas obras
que van a ser estas propiedades, el nombre, el área, la altura, entre otras propiedades, y vamos a almacenar esta lista de propiedades en características. De cada una de estas obras vamos a obtener las características que están almacenadas en esta lista a través de esta función pura. Aquí esta función nos va a arrojar estas entidades computacionales que van a ser sustituidas aquí, y de ellas vamos a obtener esta lista de características. Esto lo vamos a almacenar en Freedom Matrix. Y este es el resultado, es una lista de listas, es decir, es una matriz. Algunos de ellos, los datos no están disponibles. Y como ya vimos previamente, con la función tabular podemos construir el objeto tabular que consta de dos elementos: la matriz de los elementos y los títulos de cada una de las columnas. En este caso son las características, y lo vamos a almacenar en Frida Data. Aquí tenemos el objeto tabular donde aparecen los diferentes datos. Aquí está la columna del nombre, del área, de la altura, de la diagonal, de la fecha en que se completó, la imagen, y los demás datos aparecen aquí. Con el área y la altura podemos calcular el ancho de la obra de arte. Con la función tabular structure podemos visualizar la estructura de nuestra tabla. Aquí aparecen los nombres de las columnas, el tipo de expresión en cada columna, si todos los datos están completos o están olvidados, y el tamaño en la memoria. Con Dimensions vamos a obtener el tamaño de nuestro objeto, que es de 8 filas y 8 columnas. Y con la función Transform Columns vamos a obtener el ancho de la obra, va a ser igual a la división del área entre la altura. Y esta nueva columna la vamos a poner posterior a la columna de altura. Lo vamos a almacenar en Frida Data 1. Y aquí tenemos el resultado. Tenemos el área, la altura, el ancho y la diagonal. Esta es la nueva columna. Todas las demás columnas permanecen iguales. Y ahora vamos a ordenarlos según el área. Esto lo podemos calcular con la función reverse sort by utilizando la opción de área. Aquí tenemos el resultado de estas obras. La más grande es esta obra, que tiene 2.95 metros cuadrados. Tiene de altura 1.72 y de ancho 1.72 metros. Dentro de la página del repositorio de datos de Wolfram tenemos este ejemplo de unos pingüinos. Aquí tenemos datos de 344 de 3 diferentes especies de pingüinos colectados en 3 diferentes islas en el archipiélago de Palmer en la Antártida. Y estos los obtenemos con la función resource data. Los vamos a almacenar en pingüinos. Aquí ya tenemos nuestros datos en forma tabular. Tenemos el índice del pingüino, la especie, la isla y los diferentes datos de cada pingüino. Aquí con la función dimensions voy a obtener las dimensiones de este objeto de 2 dimensiones, que son 333 filas por 9 columnas. Vamos a ver la estructura de datos con la función tabular structure.
Aquí tenemos el índice es un entero, están los 333 datos y este es el tamaño en la memoria que ocupan. La especie que es una categoría, están los 333 datos. La isla, los datos, como por ejemplo la masa en gramos, el sexo y el año, que está en formato de cadena. Con Tabular Structure puedo también buscar las características que empiezan con S. En este caso es la especie y el sexo. Y de ellos puedo obtener datos más particulares, por ejemplo, el conteo de los que no están olvidados y el tamaño en memoria. Realicemos algunas transformaciones con objetos tabulares. Para poder transformar datos eficientemente con objetos tabulares, es esencial entender el modelo de datos en la cual se basa la mayor parte de estas transformaciones. Descarguemos este ejemplo. Aquí tenemos un objeto en forma tabular dividido en clase, edad, sexo y si sobrevivió o no. Este modelo de datos es una lista de asociaciones. Para ello voy a poner en forma normal el objeto Titanic y voy a extraer los elementos 1 al 3. Como vemos, es una lista de asociaciones. Aquí tenemos la primera asociación, la segunda y la última asociación y la tercera asociación. Otra forma de obtenerlo es simplemente tomar los elementos 1 al 3. Aquí tenemos el objeto tabular y ahora los vamos a poner en forma normal, lo cual nos genera la misma lista de asociaciones. Para hacer transformaciones más eficientes es útil entender cómo se almacenan los datos en un objeto tabular. Un objeto tabular es almacenado en la memoria usando un formato de columna. Cada columna tiene un determinado tipo de elemento. Esto hace que los cálculos sean eficientes y también el uso de la memoria. Estos objetos de columnas pueden ser compartidos entre distintos objetos tabulares u objetos en forma de tabular column. Para ello tenemos la función fromTabular que extrae del objeto tabular columnas y esto nos va a dar una asociación de objetos en forma tabular column que al final va a reflejar el formato de almacenamiento. Aquí tenemos la función fromTabular, tenemos el objeto tabular y extraemos las columnas. Así que este objeto tabular está formado de diferentes columnas. Por ejemplo, la clase es una columna, la edad es una columna, el sexo es una columna y lo mismo para la columna de sobrevivencia. De esta asociación podemos extraer la clase. La clase es una columna, aquí está en formato tabular column, y la edad es otro objeto en forma de tabular column. Otra forma de hacerlo es simplemente extraer todos los elementos y extraer la columna H. Y aquí tengo el mismo objeto, que es un objeto tabular. En muchos casos, los objetos tabulares pueden ser transformados usando funciones que ya existen previamente en Wolfram Language, pensando precisamente en que se trata de un modelo de lista de asociaciones. Así que tenemos diferentes funciones, por ejemplo, part, drop, take, etc. Pero en esta versión, a partir de la versión 14.2, tenemos nuevas funciones asignadas para trabajar con objetos en forma tabular. Por ejemplo, la función transform columns, aggregate columns, construct columns, cast columns, etc. Algunas de ellas las vamos a trabajar en el webinar.
Veamos la primera función para transformar objetos tabulares. La primera es la función transform columns. Transform columns va a crear una nueva columna transformando el objeto tabular tab usando la función f aplicada a cada columna. En este modelo de datos, cada fila es una asociación, así que podemos usar argumentos como por ejemplo este. Como vemos en el objeto Titanic, tenemos una columna que nos indica si sobrevivió o no, que nos da true o false. Lo que vamos a hacer es generar una nueva columna indicando si sobrevivió o no con un 0 o con un 1. Para eso vamos a usar la función bool. Bool devuelve 1 si es true y 0 si es false. Vamos a aplicar bool a esta columna y a esta columna la vamos a llamar S01. El objeto que vamos a convertir es el objeto Titanic y el resultado es este. Si sobrevivió nos da 1 y si no nos da 0. Va a haber casos en los que querramos reemplazar la columna. Lo que podemos hacer es usar el nombre en el lado izquierdo de la regla. Por ejemplo, aquí el sexo, aquí tenemos masculino y femenino. Lo vamos a reemplazar tomando la primera letra de la columna sexo. Tomamos la primera letra y lo pasamos a mayúscula. Esta es la función. Y además de transformar esta columna, vamos a transformar la segunda con la función anterior de sobrevivencia. Como tenemos aquí la clase, la edad, el sexo, ya no aparece female o male, aparece F mayúscula o M mayúscula y si sobrevivió con un 0 o con un 1. De esta forma hemos transformado estas dos columnas. Algunas veces un cálculo requiere un valor escalar que necesita todos los valores de la columna para calcularse. Vamos a usar para ello la función columnWiseValue. Va a reemplazar el valor con la columna entera y lo va a evaluar antes de calcular sobre todas las filas. Por ejemplo, vamos a calcular la mediana de todas las edades. Para ello vamos a obtener las columnas y de las columnas vamos a aplicarle la mediana a la columna de age. En este caso la mediana es 28. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular la edad mediana con la función columnWiseValue. Aquí calculamos la mediana a la columna de age. Aquí va a requerir todos los datos de la columna, los va a llevar a la función mediana y esto lo vamos a hacer con la función columnWiseValue, de tal forma que todo esto es el valor numérico de 28, el valor escalar, y la función lo que va a hacer es comparar la edad con el número 28. Si es mayor o igual a 28 nos da true, si no va a dar false. Y esto lo vamos a agregar en una columna que se llama old. Por ejemplo, aquí tenemos 29 años. En este caso, si es mayor o igual a 28 es true. Aquí tenemos 1 y 2 años, nos da false. Y así vemos con todos los diferentes valores. La función aggregateRows va a formar grupos de los distintos valores dados por gspec y los va a agregar en una nueva columna llamada acol usando la función f. Vamos a ver cómo trabaja la función aggregateRows. Aquí tenemos el objeto tabular Titanic 1, aquí tenemos si sobrevivió o no con ceros y unos. Y lo que vamos a hacer es a Titanic 1, es decir, a este objeto tabular, vamos a crear una nueva columna que se llama rate y en este caso va a aplicar el promedio de la columna de sobrevivencia. Y lo que va a calcular en este caso es la razón de sobrevivencia total, es decir, el promedio total de sobrevivencia que es de 0.38. Ahora lo vamos a agrupar
según los distintos valores dados por GSPEC. En este caso va a ser el sexo, femenino y masculino. La tasa de sobrevivencia de las mujeres es de 0.72 y de los hombres es de 0.19. Ahora lo podemos hacer usando la mediana. En lugar de agruparlo por sexo, lo vamos a agrupar por el criterio si está arriba de la mediana o está debajo de la mediana. Si está por arriba de la mediana es 0.39 y si está por debajo es 0.42. Y hay datos olvidados cuya razón de sobrevivencia es 0.27. También podemos dividirlo por clase. Es la misma función, solo que aquí vamos a poner por clase. Tenemos primera, segunda y tercera clase. Aquí tenemos la razón de sobrevivencia. La razón más alta es para la primera clase. Y ahora podemos combinar por ambos criterios, por sexo y por clase. Y además los vamos a ordenar por la razón de sobrevivencia, es decir, los ordenamos del más alto al más bajo. Y aquí tenemos que la clase más alta son las mujeres de primera clase. Y noten que está ordenado según la razón de sobrevivencia. La función pivot table hace la función de aggregate rows y luego pivotea el resultado. Esto hace más fácil comparar los resultados. Aquí tenemos la función pivot table. Vamos a aplicar la función de promedio de sobrevivencia, la función que ya hemos trabajado, y lo vamos a agrupar por sexo y por clase. Aquí tenemos los mismos datos de la tabla pasada, solo que aquí hacen más fácil comparar los resultados y obviamente la línea de código es más sencilla. También podemos agregar todos los subgrupos y esto lo vamos a hacer con la opción Include Group Aggregates en modo True. Por ejemplo, la razón de sobrevivencia de la primera clase es 0.61, de la segunda es 0.43 o por ejemplo de las mujeres es 0.72, de los hombres es 0.19 o por ejemplo la razón de sobrevivencia general es de 0.38, que ya lo habíamos calculado. ¿Qué significa limpiar datos? Bueno, pues podemos hacer alguna modificación de los datos que nos sirva para entender mejor los datos. Para un mejor entendimiento podemos crear visualizaciones y posteriormente realizar un análisis más profundo de los datos. Algunos ejemplos: remover una columna, seleccionar filas o columnas, accesar a datos por sus valores, ordenar filas, reemplazar los datos olvidados, reemplazar valores de las columnas con valores más descriptivos, cambiar el tipo de columna, renombrar columnas, dividir una columna o combinar dos columnas. Vamos a ver algunas de estas operaciones a continuación. ¿Cómo eliminamos una columna? Vamos a considerar el ejemplo de los pingüinos de Palmer. Esto lo vamos a obtener con la función resourceData y el nombre del ejemplo. Aquí tenemos el índice de cada una de las filas, la especie, la isla y algunas mediciones del pingüino. También tenemos el año. Puesto que un objeto tabular y sus filas ya están indexadas por defecto, aquí como vemos ya cada una de estas filas tiene su índice, esta columna la podemos eliminar. Esto lo vamos a hacer con la función deleteColumns, en este caso es el objeto tabular, y vamos a eliminar la columna titulada index. Este es el resultado. Como vemos, aquí ya no tenemos el índice y sin embargo observen que cada una de estas filas está indexada. Podemos también remover varias columnas a la vez. Podemos remover el índice y el año.
Aquí ya tenemos el nuevo objeto tabular que no tiene índice y tampoco tiene año. Podemos seleccionar también columnas y filas. Para ello vamos a obtener este ejemplo también usando la función resource_data, donde vemos el sector, la región, el producto, la fecha y algunos otros datos de cada una de las ventas. Con Column Keys vamos a obtener los nombres de las columnas. Aquí están los nombres de las columnas. Podemos seleccionar columnas específicas usando la función part, que extraiga todos los elementos de las filas, y vamos a seleccionar estas columnas en específico: la región, el cliente y la ganancia. Aquí tenemos, solamente aparecen estas tres columnas. Si seleccionamos una simple columna, entonces esta nos va a regresar en la fórmula tabular column, como ya hemos visto previamente. Si la pasamos a la forma normal, vamos a ver que es una lista. Ahora, si seleccionamos una lista de columnas con solo una columna, es decir, aquí por ejemplo tenemos, en lugar de poner la palabra profit, ponemos la lista de profit. En este caso nos va a devolver un objeto tabular con una simple columna. Vamos a seleccionar la segunda fila y esta, como vemos, nos va a generar una expresión de fila tabular. Si lo pasamos a forma normal, vamos a ver que cada uno de los datos en la fila tiene sus etiquetas, como ya vimos previamente. Para un análisis de datos, la selección de las filas depende generalmente de los valores de una columna en específico o múltiples columnas. Vamos a seleccionar todas las filas con un revenue por arriba de la media. Para ello vamos a obtener primero la media. Vamos a obtener todos los datos de revenue y calculamos la media. En este caso, esta es la media. Y con la función select vamos a seleccionar del objeto tabular aquellos cuyo valor en la columna revenue sea mayor que el promedio. Vamos a checar que tenemos aquí el revenue es mayor a 11.914. Como vemos, todas las cantidades son mayores a el revenue. A este último objeto tabular vamos a descartar las filas de MindWest que están aquí en la región. Aquí tenemos, por ejemplo, MindWest. Vamos a descartar todas ellas. Para ello vamos a usar la función discard. Vamos a utilizar este último objeto y la función para seleccionar las que se van a descartar es que la región sea igual a MindWest. Como vemos aquí en el resultado, ninguno de estos aparece la región igual a MindWest. Han sido descartados. Ahora vamos a ordenar columnas. Vamos a requerir esta fuente de datos. Son datos sobre las colisiones en Estados Unidos. Como vemos aquí, los datos están ordenados en orden alfabético según el estado. Aquí vemos que están ordenados alfabéticamente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ordenarlos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ordenarlos según los valores de las primas de seguro más altas. Para eso vamos a usar la función reverse sort by. Sort by va a ordenar de menor a mayor y reverse sort by ordena de mayor a menor. Va a ordenar el objeto tabular data, que es el que tenemos arriba. Aquí lo va a ordenar según el valor de la columna Insurance Premium.
Aquí tenemos esta columna. Como vemos, ya no está en orden alfabético. Sin embargo, sí está en orden de mayor valor a menor valor de los valores de prima de seguros más altos. También podemos usar la función take smallest by, es decir, toma las filas con valores más bajos. En este caso son por las pérdidas de seguro y vamos a tomar los últimos 5. Aquí tenemos los valores más bajos, que son estos. Otras funciones relacionadas al orden de los datos podemos usar la función sort by, take largest by, minimal by y maximal by. Podemos también reemplazar valores de columnas con valores más descriptivos. Aquí, por ejemplo, tenemos datos médicos de pacientes utilizando la función resource data, donde vemos la edad, el tipo de dolor de pecho, algunos otros datos, por ejemplo, el colesterol. Y bueno, aquí como vemos, el dolor de pecho está codificado con números. Tiene valores 1, 2, 3 y 4. Estos valores los podemos obtener en la descripción. Aquí tenemos la descripción. Aquí tenemos el tipo de dolor de pecho. Tenemos en el caso del dolor 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar, en lugar de que nos aparezca el valor numérico, vamos a reemplazarlo por el tipo de dolor según aparece en la descripción. Entonces, el 1 va a ser este tipo de dolor, el 2 va a ser este tipo de dolor y así con el 3 y el 4. Esos valores los voy a poner en esta lista. Aquí tenemos la lista según la descripción de la columna y esta lista la voy a poner en reemplazo. Como voy a reemplazar esta columna chest pain, entonces voy a usar la función transform columns. Chest pain va a ser reemplazada por la función, va a reemplazar todos estos valores de la columna chest pain por la lista de reemplazo y esto lo va a almacenar en data 1. Aquí tenemos el dolor de pecho, ya no es numérico, sino es una cadena de texto que es un dato más descriptivo más que el valor numérico. Vamos a comparar como era inicialmente usando la función columnTypes. Vamos a ver qué tipo de datos es la columna chest pain para data y para data 1. Como vemos, aquí tenemos que el primer tipo es un entero y para los objetos de data 1 tenemos datos tipo cadena de texto. Vamos a usar estos nuevos datos para encontrar los valores promedio y la desviación estándar del colesterol para cada tipo de dolor de pecho. Recordemos que esto lo podemos hacer con la función aggregate rows. Tenemos estos datos que tenemos aquí arriba y vamos a crear dos columnas: el colesterol promedio, que va a ser el promedio del colesterol, la desviación estándar del colesterol usando la función de la desviación estándar, y lo vamos a clasificar usando la columna chest pain. Aquí tenemos, por ejemplo, para este tipo de dolor, tenemos este es el promedio y aquí tenemos la desviación estándar. Podemos también cambiar el tipo de columna. Generalmente esto ocurre con las fechas, ya que estas vienen como cadenas de texto. Vamos a importar estos datos. Aquí, como vemos, la columna de date es una cadena de texto, no está en el formato de fecha. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar esta columna por objetos de fecha. Aquí vamos a ver el tipo de datos que tenemos y como vemos en la fecha tenemos una cadena de texto.
El cambio de tipo de datos lo podemos trabajar con la función casColumns. CasColumns nos va a pasar la columna de date al formato de fecha y también vamos a hacer la siguiente transformación. Esta columna de sales, que son enteros, los vamos a cambiar a valores numéricos reales. Y aquí, como vemos, ya tenemos el formato de fecha. Noten que es completamente diferente a este formato. También las ventas ya son en formato real, aquí son enteros. Vamos a verificar esto con la función columnTypes para data y para data1. Originalmente viene en una cadena de texto, ahora sí ya trae el formato de fecha. Ahora sí ya tiene el formato de fecha. Las ventas son enteros y aquí las ventas son números reales. En resumen, el día de hoy construimos diferentes objetos tabulares. Trabajamos con diferentes funciones básicas de tabular. Hicimos transformaciones de columnas. Trabajamos con diferentes fuentes y tipos de datos. Trabajamos con datos de obras de arte de Frida Kahlo. Usamos ejemplos de objetos tabulares del repositorio de datos de Wolfram. También trabajamos con operaciones sobre una columna dentro de las transformaciones con la función columnWiseValue. Aplicamos una función a una columna de datos para generar nueva información mediante la función aggregateRows y pivotTable. También limpiamos datos. Eliminamos y agregamos columnas, seleccionamos y ordenamos filas y columnas, reemplazamos valores de columnas con valores más descriptivos y cambiamos el tipo de columna. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales, contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También les invitamos a visitar nuestra página multion.com y ahí podrán obtener información acerca de nuestros próximos webinars. Si ustedes desean conocer a fondo cómo usar matemática, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento. Además de matemática, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información acerca de nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos@multion.com y con gusto les atenderemos. Les agradecemos su atención a este webinar